Pero nos dicen, ¿qué es un sistema democrático? Que tenemos elecciones cada 3, cada 6 años, que tenemos que celebrar que pues tenemos esta participación institucional, que tenemos un IFE, un INE ahora, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos muchos institutos de transparencia en el país. Nos dicen que ya somos un país moderno, que esto eventualmente se va a ir resolviendo con el tiempo, que tenemos que ser pacientes. Pues cuando reflexionamos sobre nuestra historia política e institucional del país, veremos que estas cosas que nos dicen que son ejemplos de la modernidad democrática, más bien es la tradición autoritaria de nuestro país. Siempre hemos tenido elecciones, siempre, casi siempre. Porfirio Díaz se impuso en 8 elecciones, el dictador del siglo XIX. Desde 1934 hemos tenido elecciones presidenciales como reloj, cada 6 años. Dicen que hay una transición democrática porque hay no solamente elecciones, sino alternancia. La oposición puede ganar. ¿Fue realmente una oposición, Vicente Fox, Felipe Calderón? Durante estos 12 años vivimos un régimen o una fuerza política realmente distinta. ¿Es realmente diferente esta alternancia entre el PRI y el PAN a las otras alternancias que hemos vivido a lo largo del siglo XX dentro del sistema autoritario mexicano? Existe la teoría del péndulo. Una de las maravillas del sistema autoritario priista es que precisamente dentro de su seno podía ir arreglando los diferentes grupos de poder. De repente un presidente más tecnocrático, después un presidente más populista, después uno más neoliberal, uno más de izquierda, derecha. Esta alternancia por medio de las elecciones, pues ya la conocíamos. En 2012 conquista la presidencia de la República, precisamente el sector más retrógrado del PRI, del viejo sistema autoritario. Bueno, ya nuevas ropajes, son jóvenes, bebesaurios, les dicen, pero tenemos que ver muy claramente la trayectoria de estos señores. ¿Quiénes son Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Morillo Caram, Emilio Choifet? Todos y cada uno de ellos son exgobernadores de estados de la República que hasta la fecha no han tenido ni siquiera esta alternancia PRI-PAN. Son estados que han sido gobernados por un solo partido, sus antecedentes desde hace 86 años. El Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Caldwell, me faltó mencionarlo, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz. Estos son estados donde seguimos materialmente con el mismo sistema. Lázaro Cárdenas acude personalmente a Monterrey, emite un discurso histórico que ya nadie se acuerda, pero los que estudian esta época es muy importante, se llama el discurso de los 14 puntos, en que Lázaro Cárdenas dice: ustedes, empresarios, les reconozco su contribución a la nación, pero si ustedes insisten en desconocer la legalidad del Estado de Derecho, el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, yo les expropiaré, personalmente entregaré todas sus empresas a los trabajadores, no para el Estado, sino para los trabajadores que ahí trabajan. No fue necesario,
los empresarios entendieron que había una fuerza pública clara y entraron negociaciones y se pudo resolver. No expropió ideológicamente, utilizó el Estado para apoyar la causa de los trabajadores y sobre todo la legalidad. Después, las empresas petroleras transnacionales pues no tuvieron la misma apertura, respeto para el presidente de la República y se procedió a esta expropiación. Otra vez, sin una visión ideológica en el sentido radical de expropiar la propiedad privada, sino de hacer valer el Estado de Derecho y la soberanía nacional. Pues, esto es el legado de Lázaro Cárdenas. De eso es lo que se busca combatir a partir de la creación del PRI. Insisto, no como partido, sino como régimen político en 1946. ¿Cuáles son las primeras acciones que hace Miguel Alemán Valdés, el presidente de 46-52? Envía el ejército para romper la huelga de los trabajadores petroleros. Crea todo el fenómeno del charrismo sindical a partir de destruir el sindicato de los ferrocarrileros y erigir a Fidel Velázquez, que hasta el final de su vida sería el presidente de la CTM nacional. Esto es producto de Miguel Alemán. Es durante el sexenio de Miguel Alemán que se genera el gran complicidad entre los grandes empresarios del país y el poder político. Es durante el sexenio de Miguel Alemán que se le da la concesión en plena a Televisa. Ahí es donde nace este sistema de autoritarismo neoliberal, dentro de lo cual todavía nos encontramos. Este libro es una invitación a que reflexionemos, que rechacemos esto que decía el doctor Don de la negación, ¿no? Aceptemos que esto de decir que somos democráticos, al final de cuentas, tiene un propósito ideológico muy claro, que es enseñarnos que pues, tenemos que trabajar dentro de las instituciones existentes, haciendo propuestas de políticas públicas, votando en las elecciones, y que tarde o temprano, de manera teleológica, México va a tender a ser un país democrático. Pues quizás podríamos haber tenido esa esperanza en otra época, pero hoy, y como es un honor seguir aquí la intervención del doctor Don, justamente él nos comparte una reflexión muy importante sobre el contexto internacional. Hoy la tendencia global no es hacia mayor democratización o más profundidad democrática, no. México forma parte del mundo. ¿Nos está pasando lo mismo que en las otras partes? Entonces, ¿cómo podemos esperar que naturalmente vamos a evolucionar hacia un sistema democrático si no lo somos hoy? Estas estadísticas son un gran ejemplo de lo elevada de nuestra cultura política. Los mexicanos tenemos muy claro que las puras elecciones no sirven de nada. Como decía, siempre hemos tenido elecciones. Ese rito ya no nos ilusiona. Nosotros queremos algo un poquito más efectivo, una gestión realmente democrática. Los mexicanos tenemos razón. Ya tenemos que cambiar los términos. No es sospechosismo, no es complotismo, no es desconfianza. Se llama indignación y conciencia. El problema no es que desconfiamos de nuestras autoridades, sino que nuestras autoridades son desconfiables. Nosotros, pues ya no tenemos esa paciencia, esa inocencia democrática. Nosotros, pues queremos más, estamos exigiéndolo y esto es algo muy positivo que tenemos que valorar. En todo el mundo, entonces, hay una crisis de legitimidad de la democracia supuestamente liberal, de la vieja clase política. En algunos países las opciones
de repudio, de indignación, salen por la derecha y en otras por la izquierda. Tenemos, ya se ha mencionado aquí, el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Tenemos el caso de Marine Le Pen en Francia, que también es un reflejo de indignación ciudadana, pero por un lado neofascista. Por otros lados, tenemos que esta indignación está saliendo por la izquierda. Tenemos casos como Grecia, España, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil. Una gran diversidad y no podemos idealizar ninguno de ellos. Ya ve lo que pasó en Grecia. Hay muchos que debaten cada uno de esos casos de Sudamérica. Pero todos estos son ejemplos de movimientos sociales y políticos de repudio al viejo sistema de la supuesta democracia liberal. En México nos encontramos con muchas cosas en medio de dos mundos, en medio de diferentes tradiciones políticas y sociales. Somos un país con muchas tradiciones europeas, muchas latinoamericanas y cada vez más norteamericanas. Empezamos un capítulo aquí sobre la cuestión de Norteamérica con una cita de Bill Richardson, ex secretario de Comercio de Clinton, ex gobernador de Nuevo México, que ahora ya consultor para empresas petroleras y farmacéuticas, como la mayor parte de los políticos en los Estados Unidos terminan en este revolving door, ¿no? Pues Bill Richardson es el que escribió la biografía de Peña Nieto en diciembre de 2012, comparándolo con ¿qué decía? La astucia de Bill Clinton, la inteligencia de Barack Obama, no, quién sabe. Él escribió ese artículo y después, cuando venía, él decía, México hoy, con las reformas estructurales, está, pero muy, muy sexy. Así, tan transparente. Pues, este proyecto de norteamericanización no es solamente en la cuestión de las energéticas, de los migrantes, de la frontera, sino también, y es la materia que nos compete hoy, en materia política. Ustedes saben que en los Estados Unidos pues no hay partidos políticos. Bueno, sí existen partidos políticos, pero no son, como lo que comenta el doctor Don, organizaciones sociales participativas o como decía Antonio Gramsci, uno de los grandes teóricos de los partidos, pasiones organizadas con vocación de tomar el poder público y cambiar su ejercicio. No, esos no son los partidos políticos en los Estados Unidos, son agencias de colocación de empleo. Para ganar un cargo de elección popular en los Estados Unidos, lo que necesitas es dinero. Y más dinero, y más dinero. Y algunos contactos con personas con dinero. Esto lo sabemos todos. Sheldon Wallen, en un libro reciente que se llama Democracy Inc. Paz descanse, don Sheldon Wallen falleció hace un año, muy recientemente. Ese libro habla de que el sistema político en los Estados Unidos ya es un totalitarismo invertido. ¿Por qué invertido? Porque no es el mismo sistema totalitario que era al final de cuentas el sistema totalitario nazi. Era al fin de cuentas un hijo de una época histórica de movilización social. Hitler sacaba a la gente a las calles a aplaudir al Führer. Era una época de movilización partidista y nacional. Pues hoy la lógica está invertida, en el sentido de que el propósito no es sacar a las calles, sino mantener cada quien en su casita, que no hagan nada, pero con el mismo fin de la despolitización. El internet puede funcionar así, ¿no? Cada quien en su casita se aísla cada vez más, cree que con poner un like, ¿no? O un retweet, ya estás participando políticamente, pero al final de cuentas lo que haces es participar en una desmovilización generalizada. Y dice Sheldon Wallen, en el sistema
fascista totalitario, era el Estado el que ejercía este control social. Ahora, el control social, que él insiste es por lo menos similar, paralelo, lo ejerce el sector privado. México sigue siendo un país latinoamericano y tenemos que celebrarlo. Y México como país tiene una enorme historia de luchas sociales y de perspectivas teóricas y ideológicas también muy rescatables. Si tú vas a la Revolución Mexicana, si tú vas a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que va a celebrar ya 100 años en 2017, y al mismo cardenismo que ya mencionamos, y estamos en el nuevo libro que publicaremos próximamente, estamos desarrollando esto más al nivel teórico, que es muy importante también discutirlo. Esa Constitución mexicana y esa práctica de un liberalismo radical, realmente radical, de un socialismo libertador, no burocrático, encontramos en nuestras propias tradiciones de movilización social y teoría y ley y derecho, algo que hoy, en este momento post-Guerra Fría, puede ser una inspiración no solamente para México, sino para el mundo. El concepto de propiedad privada del artículo 27 constitucional, que todavía está ahí, dice que todas las tierras y las aguas del territorio nacional pertenecen originariamente a la nación, que podrán ser entregados a los particulares, constituyendo así a la propiedad privada. Esto no es John Locke, no es John Locke. La propiedad privada como resultado de la acción de la nación, no menciona Estado ahí, aunque eso ya es importante. Tampoco es Lenin, tampoco es el comunismo, porque al final de cuentas el objetivo final es la propiedad privada, no lo estamos aboliendo, sino estamos poniendo la propiedad privada al servicio de intereses generales y públicos, la nación. Pero el nacionalismo, eso implica muerte, exclusión. No, el nacionalismo mexicano, no todo, pero una gran parte de ella, es un nacionalismo increíblemente cosmopolita, increíblemente abierto al mundo, hasta malinchismo caemos muchas veces. No somos, hay un nacionalismo cerrado, pero siempre ha sido minoritario. No fue él, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en la Revolución Mexicana. Entonces, conozcamos nuestra historia, valoremos nuestra historia, defendamos todas las cuestiones especiales que tenemos. Y hoy hay una coyuntura muy específica, por ejemplo, en esta materia electoral, en que está pasando algo muy similar a lo que ocurrió con la privatización petrolera. Ustedes saben que estas reformas estructurales vinieron a justamente desmantelar muchas de estas conquistas, en particular el tema petrolero, pues ahora vienen por la privatización política. Ya lo hicieron, en cierta medida, con ese asunto de las candidaturas independientes, pero ahora de manera mucho más clara y específica. Manlio Fabio Beltrones está proponiendo públicamente revertir esta tradición que había sido nuestra los últimos 20 años de prohibir tajantemente que las personas morales y físicas pueden contratar directamente espacios en radio y televisión. El libro que de alguna forma estaremos comentando hoy aquí es mucho más que un libro académico, es un libro de análisis de la coyuntura, por una parte, y por otro lado es una invitación a la participación, al movimiento, a la actividad. Yo debo confesar diciendo que, bueno, concuerdo con la mayoría de las posturas
y de los análisis que refleja John Ackerman en este libro. Quizá metería algunos matices solamente, que son los que pretendo manifestar en unos minutos. Bueno, antes que nada decir que concuerdo con la idea de que la llamada transición democrática en México pues está más inclinada al fallo que al acierto, pero que no nos podemos tampoco culpar de que hubo un momento, y no hace mucho, en que era bastante lógico considerar que la transición como la imaginamos en algún momento podría realmente darse. Hace exactamente 15 años, cuando se inauguró la llamada alternancia, la alternancia presidencial en México, pues muchos imaginaron o imaginamos que en efecto se podría inaugurar una etapa decisiva de intensificación democrática. Y no tanto por el hecho de que el vaquero haya llegado a la presidencia, sino por el hecho de que por primera ocasión, después de décadas, el viejo régimen iba a dejar los pinos. Bueno, finalmente yo diría que Ackerman es optimista. Ackerman cree que hay una sociedad que se moviliza, que tiene la capacidad de responder y de finalmente revertir estas perversas tendencias históricas que se nos han impuesto. Yo, sin pretender entrar en mucho debate, de momento diría que yo soy un escéptico optimista. Uno de los que ya describiste, John. Soy un escéptico optimista porque si bien veo segmentos de la población que son muy activos, jóvenes que tienen muy buena capacidad, sobre todo los universitarios que están ahí, y algunos movimientos sociales que han prendido fuerte, también veo a una sociedad, primero, que está, grandes sectores de la población, que está más preocupada por sobrevivir que por otra cuestión. La supervivencia cotidiana les ocupa demasiado. Veo también a una sociedad que sigue mal informada y a la cual las redes sociales no han todavía, y no sé hasta cuándo, llegado, y mucho menos las redes sociales con contenidos pertinentes. Veo una sociedad que se informa profundamente por la televisión, intensa y extensamente por la vieja fórmula de la televisión, y que será bombardeada en los meses por venir, insisto, con el mensaje de que las bondades ya se están empezando a dar, los frutos de las reformas estructurales ya se están empezando a dar, y por otro lado, de que a mala hora habría que cambiar el camino, y que si va a cambiar algo, lo único que tendría que cambiar es un candidato independiente por uno de los institucionales, ¿sí? Por eso, y de ahí mi escepticismo, mi optimismo escéptico. Muchas gracias.